Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar de vuelta con ustedes hoy. Para aquellos que son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Espero que disfruten del contenido de este canal donde exploramos historias, analizamos personajes y nos sumergimos en el fascinante mundo de las relaciones humanas, desde una perspectiva de la narrativa y el análisis de la historia. Aquí desentrañamos los hilos emocionales que tejen nuestras vidas. Y hablando de relaciones humanas y de historias que te atrapan, hoy vamos a sumergirnos en algo muy especial. Vamos a explorar una historia de amor que, créanme, enciende. Vamos a hablar sobre Serkan y Eda, una pareja que, por decirlo de alguna manera, captiva. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a desmenuzar su historia, analizaremos los momentos clave, las chispas que encendieron su amor y, sobre todo, esa magia que los hizo inolvidables para muchos de nosotros. Para aquellos que no están familiarizados con esta historia, les aseguro que se van a enganchar. Es un torbellino de emociones. Antes de que empecemos, me gustaría pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí o simplemente disfrutan de este tipo de contenido, por favor, suscríbanse al canal. No cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos y a crecer esta comunidad. Así no se perderán ninguno de los análisis que preparamos. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y únanse a la familia. Es la mejor forma de estar al tanto de todo. Bien. Ya estamos listos para sumergirnos en la historia de Serkan y Eda. ¿Por dónde empezamos? Creo que lo más importante es entender el contexto, ¿no? ¿Quiénes son Serkan y Eda? Bueno, son los protagonistas de una historia que nos ha cautivado, que nos ha hecho reír, llorar y soñar. Son personajes que nos enseñan mucho sobre la vida, el amor y la perseverancia. La historia de Serkan y Eda, como ya mencioné, es una de esas que te atrapa desde el primer momento. Es una historia que nos enseña sobre el amor, la amistad, los sueños y la importancia de luchar por lo que queremos. Es una historia que nos demuestra que a veces el amor puede surgir en los lugares más inesperados, como en un enredo contractual, en este caso. Y precisamente ese es el punto de partida. Para entender mejor su historia, tenemos que remontarnos al principio. Digamos que la chispa inicial se encendió con una serie de acontecimientos que los obligaron a convivir, a compartir tiempo juntos, a conocerse a fondo. La fricción inicial, las diferencias, todo eso es combustible para el fuego del amor. Y en este caso, vaya que lo fue. Serkan Bolat, con su personalidad fuerte, su determinación, su pragmatismo, su mente brillante y sus sueños en el ámbito profesional, era un arquitecto con una visión particular, un hombre de negocios. Eda Yildiz, con su alegría, su optimismo, su espíritu rebelde y su visión de la vida, era una joven soñadora con aspiraciones de estudiar en el extranjero y una gran pasión por las flores. ¿Cómo no iban a complementarse? Observar la dinámica entre ellos era fascinante. Las discusiones, las reconciliaciones, los pequeños gestos, las miradas, el lenguaje no verbal. Todo contribuía a construir una historia sólida, una historia que resonaba en el corazón de los espectadores. La trama comienza con una serie de malentendidos y acuerdos contractuales que los unen. Eda, que pierde su beca universitaria debido a un error de Serkan, decide responsabilizarlo y buscar una forma de que cumpla con sus obligaciones. Inicialmente la relación es tensa, llena de sarcasmo y desafío. Pero esa tensión es la que alimenta la atracción, la que crea el terreno fértil para que el amor florezca. A medida que la trama avanzaba, vemos cómo se van enamorando. Las barreras iniciales, las dudas y los miedos van desapareciendo. Se van apoyando, se van cuidando, se van necesitando. Es como si cada uno encontrara en el otro lo que le faltaba. Serkan, con su rigidez, encontraba en Eda la espontaneidad y la alegría que necesitaba para relajarse y disfrutar de la vida, para salir de su zona de confort. Eda, con su optimismo, encontraba en Serkan la estabilidad y la seguridad que necesitaba, aunque a veces le costara un poco, para perseguir sus sueños y encontrar el camino para alcanzar la felicidad. Y claro, el amor no es un camino de rosas, ¿verdad? Hubo obstáculos, hubo malentendidos, hubo momentos de dolor, secretos, mentiras y pruebas difíciles. Pero como en todas las grandes historias de amor, el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar las adversidades. Las pruebas que enfrentan Serkan y Eda, lejos de separarlos, los fortalecen, les hacen comprender que su amor es más importante que cualquier otra cosa.
Aquí es donde la historia se vuelve realmente poderosa, donde vemos el verdadero valor de su relación. La serie aborda temas profundos como la importancia de la familia, la amistad, la comunicación y la perseverancia. Vemos cómo aprenden a comunicarse, a confiar, a perdonar. Aprenden a aceptar las diferencias del otro y a valorarse mutuamente. Y a pesar de todo continúan amándose, respetándose y cuidándose. Es una historia de crecimiento personal, de evolución, de transformación. Un detalle clave que me gusta resaltar es la importancia de la comunicación en su relación. En muchas ocasiones, los malentendidos surgen de la falta de diálogo, pero Serkan y Eda aprenden a hablarse, a expresar sus sentimientos, a compartir sus miedos. Y eso es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Aunque admitámoslo, a veces la comunicación fallaba y eso generaba situaciones dramáticas, pero al final aprendían de sus errores. Observamos también el papel de la familia y los amigos. Son el apoyo, el sostén de la pareja. Son quienes los animan, los aconsejan y celebran sus logros. El círculo de amigos de Eda, con sus personalidades vibrantes y su incondicionalidad, y el entorno laboral de Serkan, con sus desafíos y alianzas inesperadas, crean un contexto rico y lleno de matices. El contexto en el que se desenvuelve su historia también es importante. La ciudad, Estambul, el trabajo, los sueños de ambos. Todo eso contribuye a darle forma a su relación y a hacerla aún más interesante. Otra cosa que me encanta de esta historia es cómo se muestran los personajes como seres humanos. Tienen virtudes y defectos, aciertos y errores. No son perfectos, y eso los hace más reales y cercanos. Podemos identificarnos con ellos, podemos entender sus miedos, sus anhelos, sus frustraciones. Podemos ver reflejados en ellos momentos de nuestras propias vidas. Serkan al principio parece frío y distante, centrado únicamente en el trabajo. Pero a medida que avanza la historia, descubrimos su lado sensible, su vulnerabilidad, su capacidad de amar. Eda, con su espíritu libre y su optimismo inquebrantable, a veces se enfrenta a situaciones difíciles, pero siempre encuentra la fuerza para seguir adelante. Ambos personajes evolucionan a lo largo de la serie, aprendiendo y creciendo juntos. La relación entre Serkan y Eda no es solo una historia de amor, sino también una historia de crecimiento personal. Se apoyan mutuamente en sus sueños y aspiraciones, y se convierten en la mejor versión de sí mismos. Eda inspira a Serkan a ser más abierto y emocional, mientras que Serkan ayuda a Eda a ser más ambiciosa y a creer en sí misma. La serie también aborda temas importantes como la importancia de la familia y la amistad. Los amigos de Eda son un apoyo constante y la relación de Serkan con su familia es compleja pero significativa. Estos lazos sociales enriquecen la historia y añaden profundidad a los personajes. Y llegamos al final de la historia. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia de Serkan y Eda? Creo que lo más importante es recordar que el amor es un camino, no un destino. Es un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de evolución. Y que, para que el amor perdure, es necesario cuidarlo, cultivarlo, nutrirlo día a día. La historia de Serkan y Eda nos enseña que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que con paciencia, comunicación y respeto podemos superar cualquier obstáculo. Nos enseña que el amor nos hace más fuertes, más felices y más completos. Nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, las relaciones más fuertes se construyen sobre la base de la diferencia y la complementariedad. Vemos cómo aprenden a perdonar, a aceptar sus errores y a crecer juntos. Los momentos difíciles que enfrentan, como la enfermedad de Serkan, los unen aún más, fortaleciendo su vínculo y demostrando la profundidad de su amor. La historia de Serkan y Eda es un recordatorio de que el amor verdadero es un tesoro que debe ser cuidado y valorado. Para concluir, la historia de Serkan y Eda es una oda al amor en todas sus formas. Es una historia que nos recuerda que el amor no siempre es fácil, pero que siempre vale la pena. Y bueno, hemos llegado al final de este análisis. Espero que les haya gustado. Me divertí muchísimo hablando de esta historia que realmente me toca el corazón. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes y espero que les sirvan para pensar en sus propias relaciones y en la importancia de cultivar el amor y la conexión. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme una vez más. Gracias por ver este vídeo, por escucharme, por compartir su tiempo conmigo.
Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya hecho reflexionar sobre el amor y las relaciones. Espero que hayan recordado esos momentos especiales de la serie. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gustó de la historia de Serkan y Eda? ¿Qué lecciones creen que podemos aprender de ellos? ¿Cuál es su momento favorito? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Me encanta interactuar con ustedes. Me interesa mucho saber qué resonó más en sus corazones. Para finalizar, si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me motiva muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Estén atentos porque pronto tendremos más análisis interesantes. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.